Gloria al Señor. Vamos a ver la palabra de Dios en dos versos bíblicos. Segunda de Pedro 1:12 y Gálatas 1:3. Segunda de Pedro 1:12 y Gálatas 1:3. Primero vamos a ver segunda de Pedro. Amén. Cuando están listos me dicen amén. Eso. Dice la palabra de Dios: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Amén. ¿Qué no va a hacer el apóstol? Dice, no va a dejar de recordarnos siempre estas cosas, aunque ustedes las sepan y aunque estén confirmados en la verdad presente. Siempre tenemos que recordar estas cosas. Amén. ¿Qué cosas? Ya vas a ver qué es lo que vas a recordar. Segundo versículo, Gálatas 1:3. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estas son las cosas que no vamos a dejar de recordar, y estas son las cosas que no vamos a dejar de aunque las sepamos, las vamos a seguir recordando siempre. Amén. Amén. ¿Qué cosas, pastor? Que Jesucristo murió y se dio por nuestros pecados, y que lo hizo para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre lo hizo, y que a Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si hay algo que no podemos olvidar y somos muy dados a hacerlo, es la obra que Jesús hizo por nosotros. Iglesia, nosotros cometemos muy a menudo errores, y los errores que cometemos de alguna manera pueden ser cosas que normalmente nos pueden pasar. Todos podemos cometer errores, pero no viendo los errores que cometamos, no viendo las dificultades que pasemos, o las pruebas o las tentaciones que vivamos, hay algo, diga conmigo, hay algo que nunca debo olvidar. ¿Sabe qué es, hermano? Es lo que Cristo hizo por ti. Pero, y usted me dirá a mí hoy, pastor, pero nosotros nunca lo olvidamos, siempre lo tenemos presente. No, fíjese que siempre hay un momento en el que olvidamos esa obra. ¿Cómo, pastor? Sí. Cuando sientes una gran culpa por algo que te pasó, cuando te sientes mal por alguna situación en especial que viviste, cuando cometiste un error y el enemigo te está señalando continuamente ese error, tú olvidas fácilmente lo que Cristo hizo por ti. Cuando le damos la vuelta a Dios, Dios está mirándonos de frente, pero nosotros le damos la espalda. Allí estamos olvidando lo que Cristo hizo por nosotros. Hay 7 cosas, 7, podríamos llamarlo los regalos que la cruz nos da a nosotros. 7 regalos que obtuvimos cuando Jesús se entregó por nosotros. Y esa cruz representa más que un llavero, representa más que una cadenita bonita. Esa cruz tiene que ser para nosotros un emblema, tiene que ser para nosotros algo que no dejemos pasar por alto. Esa cruz, para el predicador más viejo como para el predicador más joven, el mensaje de la cruz es necesario. El mensaje de la cruz es el que da el sentido y la razón de ser a nuestras vidas. Si no fuera por esa cruz, usted y yo no estaríamos aquí hoy. Si no fuera por esa cruz, no existiría nada de lo que hoy usted y yo vivimos y disfrutamos.
Si no fuera por esa cruz, usted no tendría una sensación de paz que usted ha disfrutado en algún momento. Si no fuera por esa cruz, no existiría evangelio, no existiría ninguna de estas cosas. Pero sobre todo, si Cristo no hubiera resucitado de entre los muertos, nada de esto tendría validez ni tendría sentido. Amén. Pero hay 7 cosas que ocurrieron en el momento que Jesús iba en su pasión hacia el madero. Amén. Y estos 7 regalos debemos ser conscientes de su valor y no olvidarlos nunca, como el apóstol Pedro lo dijo, que son cosas dignas de recordar. Amén. Entonces, el primer regalo que Jesús te dio en la cruz, o que Jesús te dio en su pasión, fue saliva de soldado. ¿Sabía eso? Que el primer regalo que Jesús le da a usted en toda su pasión fue la saliva de un soldado. Guácala, diría cualquiera. Sí, es que eso fue lo que él recibió de los soldados. Dice la palabra en Mateo 27:30, y escupiéndole en la cara, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Si hay una de las ofensas más grandes que se pueden recibir en este tiempo, es que alguien le escupa la cara a uno. ¿Cierto o no? Cuando yo no sé a cuántos de aquí le han escupido en algún momento. Es que tan siquiera que escupan en el suelo, volviéndolo a ver a uno, ya uno siente que está degradando algo en uno. Ya uno siente una gran humillación. ¿Cierto o no? Podríamos decir que una gran ofensa es que te escupan en la cara. No hay nada más hediondo y sucio que la saliva. ¿Cierto o no? Bueno, pastor, a mí nunca me han escupido, pero hermano, cuando usted escupe en el suelo, ¿le huele o no le huele? O sea, ¿usted se siente bien o no? Si usted se embarra las manos de saliva y se huele las manos, ¿a usted le huele bien eso? Jamás. La saliva es asquerosa, hermano. Es asqueroso, tiene que quedarse donde está, en la boca. Amén. Pero esta saliva, este escupitajo de un soldado sobre su cara, esta gran ofensa que Jesús recibió, la recibió para que tú no la recibas. Pastor, ¿me está diciendo que nunca seré ofendido? No, Jesús venció la ofensa para decir que cuando te ofendieran, tú no te ibas a quedar en la ofensa, tú ibas a vencer la ofensa también. Victoria sobre la ofensa más grande me dice a mí que me pueden hacer lo que quieran, que me pueden decir lo que quieran, que pueden ofenderme de la manera que deseen. Ya hay uno que se llevó la ofensa por mí. La ofensa no se va a quedar en mí. La ofensa no me va a destruir. Más bien la ofensa me va a hacer más fuerte, porque Cristo llevó la ofensa por mí. Uno de los regalos que Cristo me hizo en su pasión fue llevar la ofensa por mí, la mayor ofensa que podía haber recibido. O sea que las ofensas que tú recibes hoy y que tú vives hoy son pequeñas ofensas. Son ofensas chicas, hermano, comparado a la manera en la que a él lo ofendieron. Soportar la humillación nos liberó de ella. Algunas personas a veces se quieren sentir humilladas por cualquier cosa que les pasa. ¿Sabe? Jesús fue grandemente humillado, y esa humillación nos liberó a nosotros de una humillación mayor. Jesús combinó esa saliva con la sangre en la cruz. La corona de espinos que pusieron sobre su cabeza hacía que él sudara sangre, hacía que grandes gotas de sangre corrieran por toda su cara. Si lo habían escupido, la sangre de Jesús lavó esa saliva, lavó esa inmundicia de su cara. Toda ofensa es lavada con la sangre de Jesucristo. Gracias por ese amén. Él nos dijo allí que teníamos que recibir libertad sobre las ofensas. No podemos permanecer ofendidos todo un día. No podemos permanecer ofendidos más del tiempo necesario que una ofensa tiene que trabajar en nosotros, porque las ofensas también deben trabajar en nosotros. La ofensa que Jesús recibió estaba provocando algo en él y estaba provocando algo para nosotros. El segundo regalo fue una corona de espinos. La Biblia dice, hermanos, en Primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Qué fuimos? Rescatados de vuestra vana manera de vivir,
la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Quiere decir que Él no pagó con dinero, Él pagó con algo que es más preciado que el dinero, pagó con sangre. Dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor, amén, por amor a nosotros, fue manifestado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero pastor, ¿qué tiene que ver esto con la corona? Con esos espinos Jesús quebranta la maldición que fue dada en el Génesis. Cuando en el Génesis Dios dice y castiga al hombre y le dice, espinos y cardos estará sobre ellos. Déjeme recordar un poquito más, o si lo tengo por aquí. Quebranta la maldición de los espinos y los cardos. Génesis 3:18. Génesis 3:18, aquí lo tengo, dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Estaba hablando acerca de parte de la maldición que el hombre recibió por el pecado. Era espinos y cardos te producirá. Cuando puso esto, hermanos, sobre el hombre, sobre el Hijo de Dios, la corona de espinas, estaba dándonos un reino, estaba dándonos, estableciéndonos en una posición. Por eso el apóstol Pedro dice, vosotros sois reyes y sacerdotes. Por eso nosotros podemos decir que somos reyes, porque Él se puso una corona. A Él le pusieron una corona, que era la corona que usted y yo nos merecíamos. Mire, hermano, la corona que usted y yo portamos hoy es una corona de oro resplandeciente, es una corona llena de perlas. Esa es la corona que usted y yo llevamos hoy. Pero mi maestro, mi Señor, no llevó una corona de oro ni de perlas. Él llevó una corona de espinos. Cada espina medía cerca de más de 1 pulgada de largo, y para que se pudiera sostener, dice que fue enterrada cerca de media pulgada en su frente, en su cabeza. Por eso era que la sangre brotaba y brotaba, porque tenía heridas profundas por las espinas. Pero esta maldición que se lanzó en el Génesis por el pecado del hombre, del espino y los cardos que producirían en la tierra el dolor, la aflicción en el mundo, Jesús la estaba llevando en una corona. No una corona de oro para que dijesen qué carga, mire la corona de Jesús. No, la corona de oro la portamos nosotros hoy. Las coronas que la Biblia habla en el Génesis, que rendiremos nuestras coronas delante de Él en el Apocalipsis, que dice que nosotros tenemos este sacerdocio y este reinado en la tierra, y con Cristo vendremos a reinar en el milenio. Este reinado del que nos habla tuvo que cargarlo a alguien que no merecía una corona de espinos. La corona de espinos era para nosotros, pero Él la llevó por nosotros. Esta maldición se quebró allí, liberándonos y colocándonos en una posición diferente. Número 3, el tercer regalo fue una esponja de vinagre. Una esponja de vinagre en San Juan 19:28. San Juan 19:28, Él dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Él se convirtió en un absorbedor. Todos entendemos que el vinagre es algo amargo, es algo que, imagínese que usted tenga sed y le den vinagre, ¿verdad? Pero este vinagre, hermano, cargaba posiblemente toda la amargura, toda la amargura. Él se convirtió en un absorbedor de toda la amargura de la humanidad y un calmante de la sed total, porque también eso les ayudaba como a tener como un calmante para los dolores que sentían y lo que vivían. Dice, y un cumplimiento. ¿Cuál era el cumplimiento? En esa esponja de vinagre, Jesús estaba
saciando su sed de justicia. La justicia de Dios se estaba manifestando en esa cruz en ese momento. La justicia de Dios se estaba plasmando a través, hermano, de un simple deseo de tener sed. Hoy muchos de nosotros tenemos sed de muchas cosas, pero no tenemos la sed que tenía Jesús. Sed de justicia, sed de vivir en lo correcto, sed de hacer lo agradable a los ojos de Dios, sed de caminar en victoria, sed de caminar como Cristo caminó. Necesitamos tener esta sed. Esa esponja de vinagre que el Señor nos regaló era Él absorbiendo toda la amargura que rodea este mundo. Yo no veo por qué los creyentes debamos vivir en amargura. Yo no veo a los creyentes que debamos vivir con el tarro largo, hermano, como si chupan limón ácido todos los días. Deberías vivir alegre, deberías estar alegre y contento, y no importando lo que estés viviendo, no importando la aflicción, si hay plata, si no hay plata, si estoy o no estoy, no importando nada. Deberías sentirte bendecido, deberías sentirte alegre, porque Jesús se llevó toda la amargura. Toda la amargura se fue en ese momento. Muchos hoy en día buscan títulos. Jesús nos regaló en el cuarto regalo, nos regaló no un título, nos regaló un letrero. Un letrero que colgaron en la parte de arriba de la cruz. Vea lo que dice Lucas 23:38. Lucas 23:38. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, que decía: este es el Rey de los judíos. Mis hermanos, esto lo escribieron mal. Los fariseos querían que ese letrero dijera otra cosa. Quería que dijeran: este dice que es el Rey de los judíos, o este es un mentiroso que dice ser rey. Pero el que mandó a escribir el letrero no era guiado por lo que dijera los fariseos, era dirigido por Dios. Este letrero significativo, hermanos, es el letrero que porta el mensaje de la cruz, escrito para salvar al mundo. Ese mensaje que está allá arriba trajo salvación, aunque para ellos, hermano, era bullying, porque ese letrero que estaba colgado en la cruz, los que pasaban y lo leían decían: él dice que era rey, el que se decía ser rey. Y era bullying, estaban burlándose de él, era para hacer mofa de esas cosas. Ese letrero podría ser también lo que dice Colosenses: tomando el acta de los decretos que les era contraria y clavándola en la cruz del Calvario. Así despojó a los principados y a las potestades, humillándolos públicamente. Públicamente, hermanos. Él avergonzó al infierno, y lo que para algunos era burla se convirtió en el verdadero título. Y porque la escritura dice que él, haciendo todo lo que hizo, el Señor le otorgó un nombre que es sobre todo nombre. Yo creo que este letrero para nosotros es un regalo. Es el regalo que nos da más que una posición, un título, nos da una legitimidad. Este es mi acta de nacimiento en Cristo. Ese letrero pegado en la cruz es lo que dice que yo podía nacer de nuevo. Ese letrero pegado en la cruz es lo que hoy me dice, es lo que yo no saco el credencial de una iglesia, yo no saco el credencial de una denominación. Yo tengo que decir que mire el letrero que estaba en la cruz, porque ese letrero dice quién soy yo. Ese letrero dice lo que iba a pasar con mi vida. Ese letrero me dio una identidad. Ese letrero es mi cédula. Ese letrero ahí pegado, hermanos, no podía faltar. No podía faltar. Hoy muchos mueren y ponen lápidas y escriben cosas en las lápidas. Esa no era la lápida de Jesús. No.
Eso no era una lápida para él, eso era un anuncio a las naciones. Por eso fue escrito en 3 idiomas. Porque toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, y toda rodilla se doblará en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Aleluya. Cuando usted mire esa cruz, o usted vea esas películas y vea ese letrerito pegado allá arriba, eso no es solo un anuncio, eso es algo que habla de usted. Eso fue un regalo de Él para nosotros. El regalo de esa victoria, ese título. El quinto regalo está en Lucas 23:39. Lucas 23:39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ni aún temes a Dios, tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Creo que fue el primer hombre que se salvó. El regalo número 5 que nos dio el Señor en la pasión fueron las 2 cruces a su alrededor. Estas 2 nos muestran 2 caminos: el juicio y la misericordia, la salvación y la condenación. ¿Cuál escoges tú? El hombre que estaba a un lado de él comenzó a gritarle y a injuriarlo y a cuestionarlo. No es que tú eres el Hijo de Dios, no es que tú eres el Mesías, baja de ahí, bájanos a nosotros, sálvanos a todos. No es que tú puedes hacer esto y más. Pero ese es el que estaba a un lado. El otro defiende a Jesús y le dice: ¿cómo tú no tienes temor de Dios? ¿No ves? En tu misma condenación, en tu misma muerte, no reconoces al que está a tu lado. Mis hermanos, este es el mismo episodio que vivimos todos los días nosotros. Tenemos la cruz de Cristo, pero tenemos 2 caminos aledaños. O escogemos la salvación para vivir siempre, o escogemos la misericordia de Dios, o escogemos la condenación. Este hombre no se arrepintió, este hombre murió en sus pecados. Pero el otro llegó al paraíso inmediatamente con Jesús. El otro tuvo la salvación inmediatamente. Fue salvo, fue libre. ¿Sabe qué es lo que te quiero decir esta mañana? Que es lo mismo que puede pasar en tu vida ahora mismo, hoy mismo. Estás ahí, estás en tus pecados y estás pensando: ¿cómo Dios puede limpiarme a mí? ¿Cómo Dios puede hacer algo conmigo? Todo lo que tienes que hacer es lo que hizo el ladrón en la cruz: reconocerlo, como le dijo él: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y vas a recibir la misma respuesta que recibió este hombre: de cierto te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es una decisión inmediata. La salvación no es algo que Dios te va a decir: lo voy a pensar mañana a ver si lo tienes. No, estas 2 cruces me hablan a mí. Este regalo que Jesús me dio a mí es la salvación inmediata, es la salvación instantánea, es la salvación completa, absoluta, en el instante que yo decida volverme a Él. Muchos otros dioses que nos enseñaron antes nos hacían pagar penitencias, nos hacían pasar por muchas cosas antes de recibir paz o consuelo. Cuando era católico, hermanos, hace muchos años, pastor, sí, fui católico, monaguillo, toda esa historia por ahí anda en las redes sociales, búsquela. Vea,
yo sabía lo que era ir a confesarme. Yo sabía lo que era ir ahí y pedir, qué sé yo, hablar mis pecados. Y luego escuchar que el sacerdote me dijera, bueno, una vez le conté unas cosas que dice que el hombre se asustó. Yo creo que quería como meterme en la pila bautismal o algo, porque dice, no, este muchacho está mal, sí. Porque a veces ellos mismos se asustaban de oír las cosas que uno les decía. Pero cuando yo le conté a él las cosas que yo estaba haciendo, el hombre me miró, se asustó y me dijo, no, usted vaya, rece toda esta fila de oraciones, y cuando termina estas, haga estas, y prenda tantas candelas afuera, e inclínese en este lugar y haga esto. Hermano, eso se llamaba penitencia. Así se llama. Mentira, no se llamaba, se llama penitencia. ¿Sabe qué es una penitencia? La palabra penitencia tiene que ver con el pago por la culpa de algo que usted hizo. Eso es penitencia. Hay gente que habla y dice las almas penitentes, y entonces dicen que son fantasmas de personas que andan rondando por ahí. Son almas penitentes porque no van al cielo ni al infierno, porque son tan malos que no los dejaron entrar en ninguno de los dos. Eso es mentira, obviamente, ¿verdad? Eso es historia, eso es cuento. La gente habla de eso. Es increíble, ¿no? La gente habla de eso y lo cree. Pero ¿qué el pastor nos quiere llevar? La penitencia tendría que pagarla alguien que es culpable. Pero yo no veo ninguna penitencia ahí. Cristo nos liberó de la penitencia. No te salvará por una cantidad de oraciones, sacrificios y velas que enciendas. Te salvará como al hombre en la cruz, solamente con reconocerlo, solamente con pedírselo, solamente con inclinar tu rostro y decir: ten misericordia de mí, Señor, sálvame. Él te salvará. No tienes que pagar votos, no tienes que hacer penitencias, no tienes que caminar de rodillas en una romería. No tienes. El ladrón de la cruz me dice a mí que si él alcanzó inmediata salvación, hay inmediata salvación para mí. Las dos cruces me hablan de que yo escojo el camino, la misericordia o la condenación. Cuando pienses en estas cruces frente a ti, tienes que entender: la cruz está ahí para salvarte. La cruz está mostrándote el camino al paraíso juntamente con Cristo. Si con el mensaje del hermano Elías no se convirtió usted ahora, no aceptó la cruz de Jesús, yo le abro el portillo para que usted tome esa decisión ahora. ¿Cómo van a decir que yo me voy a salvar con una oración? Lo acabas de leer en tu Biblia o aquí en la pantalla en la Biblia. Ese ladrón se salvó con solo arrepentirse instantáneamente en ese momento. Acuérdate de mí, Señor. Eso estaba diciéndole: yo reconozco quién eres. Y mi Biblia dice que todo el que confiese que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos será salvo. Será salvo. Todo el que confiese que Jesucristo es el Señor y que Dios el Padre le levantó de los muertos será salvo. Romanos: porque todo el que confiese el nombre de Jesús será salvo. No el que haga 20 oraciones y camine de rodillas 50 metros. No el que le encienda velas. No el que haga estas penitencias. No el que cumpla un ayuno de 40 días para ver si Dios lo limpia. No, la sangre de Jesús tiene absolutismo en poder. Tiene todo lo que necesitas. Es tan pura que no necesita que la disuelvan con nada, que no necesita estirarse, que no tiene fecha de vencimiento. Es tan pura para sanar, para limpiar, para curar, para quitar todo inmediatamente. Dele un aplauso a Jesús por eso.
Pero recuerde, usted escoge el camino. ¿Cuál cruz quieres tomar? ¿A dónde quieres llegar? ¿La misericordia o la condenación? Número 6. El sexto regalo fueron los clavos. San Juan 20:25. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Eso dijo Tomás. ¿Sabes por qué el Señor nos dejó los clavos? Para todos los incrédulos. Qué impresionante es que ninguno hubiera pensado que un discípulo de Él se hubiera atrevido a decir: si yo no meto mi dedo en la herida de los clavos, yo no creo que sea Jesús. Pero el Padre sí sabía que somos incrédulos, que necesitamos ver para creer. Y entonces el Padre dijo: yo lo puedo glorificar completico, pero solo le voy a dejar esto para callarle la boca a los que no creen. Ahí están sus heridas. ¿Sabía usted que Cristo es el único humano en el cielo? Es el único que tiene un cuerpo humano en este momento en el cielo. El Padre lo glorificó, se lo dio como primicia de nosotros, porque nosotros también vamos a estar ahí así, con un cuerpo glorificado, glorificado completamente. Pastor, pero que a mí me falta la uña del dedo gordo. Ahí va a estar tu uña. Pastor, pero yo estoy gordo. No, ahí vas a estar en línea, mi hermano, porque en el cielo no hay grasa, no hay triglicéridos, no hay... Vamos, celébrelo. Pastor, pero a mí me amputaron un dedo. Pastor, pero a mí me amputaron una pierna. Gózate, porque ahí brincarás, ahí danzarás, ahí harás todo, porque tu cuerpo será perfecto. Será perfecto. Pero los clavos me recuerdan eso. Los clavos me recuerdan que aunque Él tenga heridas, yo no portaré heridas. Los clavos me recuerdan que Él las llevó por mí. Cuando yo mire, y es que eso es otra cosa, cuando estemos allí en su presencia, ¿qué cree usted que usted va a observar cuando Él extienda sus manos para abrazarlo y decirle: bienvenido, hijo? ¿Qué cree usted que es lo primero? Usted no le va a ver el rostro, usted va a ver una endija, un hoyo en esas manos que lo van a tocar su cara, y usted va a sentir esas heridas, y usted va a sentir eso. Y cuando te abrace y cuando lo mires caminar hacia ti, dice la palabra que lo recibiremos en el aire. Dice: y estaremos listos para recibir al Señor en el aire. Y entonces yo me imagino eso del aire, que es que vamos subiendo para arriba. Y entonces creo que lo primero que le voy a ver son los pies, porque Él debe estar ahí parado, suspendido en el aire, en gloria, en su nube. No sé cómo. Hay que soñar esto, hay que imaginarlo. No es pecado hacerlo, Él nos deja. Y cuando lo veamos, yo digo esto porque yo tuve hace muchos años un sueño, una visión, no sé qué fue eso, pero yo soñé con el rapto. Y yo, muchos, los más viejos conocen esto, siempre lo he contado, pero los nuevos hoy aquí tal vez no. Y yo soñé que estábamos en un lugar y el lugar se había tornado oscuro. Yo creo que ya había una tribulación fuerte en el lugar, porque estaba feo, había como mucho humo en el cielo, estaba oscuro, la gente corría de un lado a otro asustada, había peligro, había todos. Yo trataba de buscar a mi familia. Yo decía: tengo que encontrar a mi familia, ¿dónde están? Y volví a ver gente que corría de un lado a otro, pero de un pronto a otro yo escuché como un y era como algo que venía desde lo largo y venía hacia donde yo estaba.
Y nada más pude sentir, cuando eso llegó a mí, hizo así. Y yo empecé a subir del suelo. Era como si fuera yo un proyectil hacia arriba, como los cohetes cuando suben a la luna en las películas. Van así. Yo sentí que yo iba, pastor, ¿cómo usted sabe que iba así? Porque yo veía hacia abajo, yo veía la tierra donde se quedaba abajo. Y entonces cuando yo vi eso, yo volví a ver hacia el frente y comencé a ver a otras personas alrededor mío que conocía. Yo veía gente de la iglesia en aquel tiempo y veía otras personas que iban para arriba así como tiesos, para arriba así. Seguro tenían miedo de sacar las manos y tocar que estaban subiendo, pero iban para arriba así. Yo los veía donde iban y yo dije, oh Dios, esto es. Y yo iba así subiendo y yo decía, esto es. Y yo empecé a llorar. Y cuando dije, esto no puede ser, entonces si esto es, yo volví a ver hacia arriba, porque yo no había visto hacia arriba. Yo veía hacia abajo y a los lados, pero cuando yo volví a ver hacia arriba, yo dije, esto es. Y cuando volví a ver hacia arriba, solo vi un resplandor grande que me llenó la cara y pude ver unos pies. Y sé que eran los de él, porque pude ver que algo había atravesado la planta del pie. Y yo, cuando yo vi eso, yo dije, esto es el rapto. Y ahí está el Señor. Y me desperté. Es el sueño más intenso que he tenido en mi vida. Pero así lo veremos. Así subiremos y estaremos con Él. Y lo reconoceremos porque Él nos dejó esos hoyos en sus manos, en sus pies, su costado. Para los que quieran tocar, para los que no quieren creer, es Él. Si Jesús no se hubiera mostrado con sus heridas, con su cuerpo sano y sus heridas ahí, y sanas y todo, pero abiertas. Si Jesús no hubiera mostrado estas cosas cuando se presentó, hubieran creído que tomaron otro cuerpo y lo disfrazaron. Pero eso es legitimidad. Eso es verdad. Eso es para testimonio. Esas heridas hablan. Por esas heridas usted es curado. Por esas heridas usted está garantizado que el cielo, su cuerpo será glorificado y usted no tendrá heridas, no tendrá nada de eso. Yo le decía a los hermanos en la mañana, la imagen de Jesús abrazando a Julio Melgar está mal hecha, lo hicieron canceroso. No, Julio está glorificado, su espíritu, su cuerpo está ahí y Jesús lo abraza enterito. No hay nada, no hay cáncer allá arriba, nada, hermano. Tienes que soñar, tienes que creer. Yo le decía a los hermanos en la mañana, muchos le tienen tanto miedo a la muerte, pero la muerte es el paso siguiente para llegar a cumplir esto, para encontrarnos con Cristo. Los clavos. Jesús tenía el poder para haberse negado a clavarse en la cruz. No a todos los clavaban, pero Él les dijo, cuando Él miraba sus manos y pies ser clavados, lo que Él miraba, lo que Jesús miraba, era un acta llena de pecados. Jesús no miraba clavos ni miraba heridas, Él miraba nombres. Él miraba nombres. Ahí estaba viendo Elías, Jorge, qué sé yo, Margarita, Pedro, Juan. Él miraba nombres. Mientras su cuerpo era clavado, lo que Dios estaba clavando eran los pecados de la humanidad ahí. Esa es nuestra libertad, hermano, es un regalo. Cuando las manos de Jesús se abrieron por los clavos, al mismo tiempo se abrieron las puertas del cielo para nosotros. Denle un aplauso al Señor por eso. Ahí está mi otra botella de agua. ¿Me la pasas, por favor? Para usar la otra. ¿Y quién quiere saber cuál es el último regalo? El último regalo, el número 7, es la tumba vacía. La tumba vacía. Marcos 16:5. Marcos 16:5.
Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. ¿Qué dijo que ha hecho? Ha resucitado. Ellos fueron a buscar un cuerpo, pero estaba vacía la tumba. Jesús nos regaló una tumba vacía. ¿Sabe qué me dice eso? Me recuerda que Él venció la muerte y nos hizo vencedores sobre el pecado. Nos dio libertad y ahora está a punto de volver por ti. La tumba vacía de Jesús me recuerda que aunque yo tenga una tumba, un día también la voy a dejar vacía. Tu tumba quedará vacía cuando Jesús te llame, porque la Biblia dice que resucitaremos también con Él, que como Él lo hizo, usted y yo lo haremos. Que un día, a la final trompeta, cuando los seamos llamados, cuando los que estamos, Él dice un misterio: no todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, pero sí todos seremos transformados. Tal vez tú no mueras y Cristo venga mañana. Si tú no mueres, no significa que no serás transformado a un cuerpo glorificado. Sí lo serás, porque Jesús lo fue. La tumba vacía es la prueba de esto. La tumba vacía es la señal de que también nosotros abandonaremos las tumbas. Dejaremos, pastor, pero no es que estamos en el cielo cuando morimos. Estamos en el paraíso. Nuestro espíritu está a espera del momento final. Es el momento cuando Jesús llame a todos. Cuando dice la palabra: los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahí? Como Ezequiel, los huesos comenzarán a formar. ¿Vivirán estos huesos? Sí, van a vivir. Se levantarán los huesos y tu cuerpo será mudado a un cuerpo glorificado, a un cuerpo sano, saludable, y tu espíritu estará en él. Y ahora no serás como el Adán terrenal, sino que serás como el Adán celestial. Ya no serás como el Adán lleno de pecado, ahora serás como Cristo glorificado. Yo le hubiera aplaudido al Señor. La tumba vacía me habla de resurrección. La tumba vacía me dice que yo también voy a resucitar, que yo cerraré mis ojos un día, pero al mismo tiempo que los cierre aquí en vida, en el cielo los estaré abriendo. Le contaba a los hermanos en la mañana de la última película del apóstol Pablo que hicieron. La estrenaron el año pasado en los cines. No sé si la ha visto usted. No la están dando en el tele, hay que buscarla. Pero se llama así, el apóstol Pablo. Es la historia de Lucas y Pablo. Hermosa historia, hermanos. Se ve cómo Lucas va a la cárcel y escribe el evangelio y escribe el libro de los Hechos. Pablo va contando, inspirado por el Espíritu Santo, nada más lo vuelve a ver y le dice: escribe eso. Pasan todas esas cosas. Es el tiempo de Nerón, el circo romano, todo esto. Los cristianos están siendo muertos, están encarcelados, están tirándolos a los leones. Y cuando llega el día de la muerte del apóstol Pablo, usted sabe que a él lo decapitaron, le cortaron la cabeza. Cuando él llega a ese momento, hermanos, y lo ponen en el lugar donde le van a cortar la cabeza, se ve donde la espada viene. Pero en ese momento que la espada va a venir, el apóstol cierra los ojos. Y cuando se ve donde él vuelve a abrir los ojos, ya él no está donde le están cortando la cabeza. Él está en otro lugar hermoso. Y en ese lugar él puede ver a la distancia donde viene caminando Esteban, ¿verdad? Que él mandó a que lo apedrearan. Empieza a ver a todos los que él mató por esto. Empieza a ver a toda la gente que venía ahí.
y venían contentos todos a verlo, a celebrar que Pablo estaba llegando al cielo, ¿verdad? Pero allá a lo largo él vuelve a ver hacia otro lugar, y donde vuelve a ver hacia allá, él ve que se asoma un hombre que viene a lo lejos, y ese hombre era Jesús. Cuando él ve a Jesús, su rostro se llena de lágrimas y se ve nada más donde como que él va a ir hacia él, y ahí termina la película. Ya le conté el final. Pero sabe, hermano, yo pienso que esa es una buena forma de verlo. Aunque es una película, yo creo, porque la Biblia habla mucho en 4 ocasiones de un abrir y cerrar de ojos. Morir es cerrar los ojos e inmediatamente abrirlos y estar en otro lugar. Pastor, ¿por qué usted dice esto? Porque es el mensaje de la mañana. Si Cristo no resucitó de entre los muertos, en vana es esta predicación. Si Cristo no resucitó al tercer día, entonces apaguemos esto, cerremos y vámonos. Le devolvemos el local a doña Francisca y nos vamos. Si Cristo no resucitó de entre los muertos, no tiene que existir iglesia. Si Cristo no resucitó entre los muertos, no debería haber un evangelio, no deberíamos ver milagros, no deberíamos ver estas cosas. Pero la garantía de que la tumba quedó vacía es de que Cristo resucitó, y si Cristo resucitó, fue el amén del Padre para todo el cumplimiento de estas cosas. Que Cristo haya resucitado es el Padre diciéndote amén a las promesas que te ha hecho. Es el Padre diciéndote amén. Si yo te dije que lo haré contigo, lo haré. Si yo te dije que lo iba a hacer por ti, lo voy a hacer por ti una vez más. Porque la resurrección es amén de Dios para nosotros. ¿Sabe qué significa amén? Así sea. Y en griego, en hebreo, creo que dice que significa que así quede escrito en piedra y que nadie lo pueda borrar. Eso es amén. Por eso es que las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Porque si Cristo resucitó, entonces nosotros también resucitaremos. Y si Cristo resucitó, el evangelio es vivo. Cristo está vivo. Cristo no vivió. Cristo vive. Vive hoy. Vive hoy. Cristo está vivo entre nosotros. Aleluya. Póngase de pie esta mañana y dele fuerte ese aplauso al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Al amén, al amén. Él es el amén. Su resurrección hoy nos tiene con nueva vida. Muchos creen que la resurrección que experimentaríamos sería nacer de nuevo en el bautismo. No. Hay una resurrección de entre los muertos. Hay una resurrección. La Biblia lo dice, testifica que Cristo es la primicia y después nosotros seremos transformados. ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creerlo, hermano? Porque si tú no crees que Cristo resucitó, entonces nada de esto es real. Pero Cristo resucitó. La Biblia dice en 1 Corintios 15 que se apareció a la mujer en el sepulcro, después a Pedro, después se le apareció simultáneamente a más de 500 personas, dice la Biblia. Lea 1 Corintios 15. Y después de eso se le apareció a los 11 apóstoles. Y después de eso, dice el apóstol Pablo, se me apareció a mí. Yo como un abortivo, dice, no merecedor de esto. No soy ni digno de ser llamado apóstol. Yo creo que yo menos, hermano. Entonces, si se le apareció a todos ellos, yo le decía a los hermanos en la mañana, yo creo que hoy por hoy todavía hay gente que debe estar viendo a Jesús. Yo creo que Jesús aún se le aparece a gente. Le decía a los hermanos temprano, ¿sabe? Hoy todo el mundo habla de la muerte de Julio Melgar, y yo también estimo mucho. Pero ¿sabía usted que todos los días muere alguien allá en Afganistán? ¿Sabía usted que muere alguien allá predicando el evangelio?
Todos los días se están muriendo mártires que están poniendo el pecho en un campo de concentración predicando de Jesús a los musulmanes. Les cortan la cabeza, les cortan los miembros, los queman vivos, pero nadie hace una celebración para ellos. Nadie. Oremos porque Julio Melgar sea sano. ¿Por qué no oremos por los que están en las misiones y están muriendo todos los días por hablar de Jesús? No me malinterprete, y espero que los que me vean en la televisión no malinterpreten. Yo valoro lo que hizo Julio Melgar. Si fui uno de los que ministró la música de este hombre, me llenó, sí, hermano, pero no confundas. Yo creo que el mayor homenaje se vive hoy, cuando la tumba quedó vacía. El mayor homenaje que debemos rendir a alguien no solo es a los hombres que hicieron grandes obras aquí en la tierra. Creo que el mayor homenaje que debemos rendir es al que dejó la tumba vacía, es al que se levantó de entre los muertos, a la raíz de David, al Hijo de Dios, al Hijo del hombre, al que tiene un nombre que es sobre todo nombre, el que se levantó, al que por causa de él todo esto es, y para él es, y por él es. Si hay alguien que tiene que ser exaltado, es Jesús. Si hay alguien que tiene que ser conmemorado, es Jesús. Si hay alguien que tiene que ser establecido en la parte más alta de nuestra expectativa y de nuestro corazón, es Jesús, el autor y consumador de la fe. Él dice en el Apocalipsis: yo soy el alfa y soy la omega, el principio y el fin. Él es todo, hermanos, y está aquí esta mañana para ti también. Si tú todavía no le has entregado tu vida a Jesús, créeme, quieres resucitar de entre los muertos, quieres aparecer en los cielos cuando mueras, quieres asegurarte de saber dónde vas a estar, porque sí, todos resucitarán, todos se levantarán. La Biblia dice que los malos y los buenos, pero unos se levantarán para gloria y otros se levantarán para condenación, para juicio eterno. Así que aquí nadie se salva. El día que te mueres sin Cristo, también te vas a levantar de entre los muertos, pero vas a enfrentar un gran juicio, y al final te espera el lago de fuego que arde ahí a la par de la bestia, del anticristo y de todos esos bichos que andan ahí. Ahí le espera al que niega a Jesús, al que no quiere esta salvación, al que menosprecia por seguir abrazado al mundo y al pecado. Yo te pregunto hoy, de todos estos regalos, 7 regalos, y tú dices: a mí en la vida nadie me ha regalado nada. No, aquí está. Jesús te regaló todo. Jesús te regaló vida eterna. Jesús te regaló una tumba vacía que dice que tú nunca estarás en un sepulcro por siempre. Ahí se te van a podrir los huesos y todo eso, que se pudran para que cuando la trompeta suene veas cómo se empiezan a levantar de ese lugar. ¿Sabe qué otra prueba de la resurrección hay? Cuando Cristo estaba en la cruz y dio su último suspiro, dicen que hubo un gran terremoto y muchos muertos se levantaron de las tumbas y comenzaron a caminar por las calles confesando a Jesús. Sí hay resurrección. Hoy hablar de la resurrección de Cristo, hermanos, es hablar de nuestro futuro. Lo dije en la mañana, Pablo lo dijo: si confiáramos en Cristo solamente para esta vida que tenemos, seríamos merecedores de mucha lástima, porque hay más allá de esta vida.